Hola a todos y bienvenidos a una nueva Vitamina Online, este espacio en el que cada semana nos acercamos a la Biblia para poder ir descubriendo su mensaje y que estas palabras nos ayuden a vivir vidas con sentido y con propósito. No sé cuántos de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que hay muchas expresiones en castellano que tienen su origen en la Biblia, en relatos de la Biblia, expresiones como poner el dedo en la llaga o pasar una época de vacas flacas o ser un hijo pródigo. Hablamos de un hijo pródigo cuando nos referimos a esa persona que se ha alejado de nosotros durante un tiempo prolongado y que finalmente decide regresar. Pues bien, esa expresión tiene su origen en un relato que encontramos en la Biblia. Es una parábola, una historia que explicó Jesús y que podemos leer en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Me gustaría leer ahora el inicio de la historia. Dice lo siguiente. Jesús también contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y abandonando el país se dirigió a la casa de su padre. La primera pregunta que surge cuando leemos este texto es ¿por qué? ¿Por qué este chico decidió tomar este camino, este cambio en su vida? Quizá deseaba vivir nuevas aventuras o podemos pensar que quería mejorar su vida, pero si leemos bien el texto nos vamos a dar cuenta que él estaba gozando de una situación de estabilidad, tanto familiar como emocional como económica. Así que más bien parece que es un acto de rebeldía, es un querer tomar las riendas de su vida y no obedecer o no seguir lo que su padre le pedía. A veces en nuestra vida puede ocurrirnos que sintamos cierta monotonía y que empecemos a fijarnos en aquello que no tenemos, en aquellas cosas a las que teóricamente, si alcanzamos, nuestra vida mejorará. Si puedo tener este trabajo, mi vida será perfecta. Si puedo tener esta cantidad de dinero, mi vida será perfecta. Si puedo tener esta pareja, mi vida será perfecta. Y lo que empieza como una idea se convierte en un sueño y luego toma el lugar central en nuestra vida y finalmente empezamos a vivir pensando solo en eso y sin calcular bien a qué vamos a renunciar para alcanzarlo. En el caso de nuestro protagonista, él renuncia a estar en casa con su padre, a estar con su familia, renuncia a seguridad, renuncia a consejo, renuncia a compañía. Y durante un tiempo parece que las cosas funcionan, pero luego llegan los problemas y las dificultades. La Biblia nos enseña que en esta parábola el Padre representa a Dios y el Hijo puede representarnos a cada uno de nosotros. Hay personas que viven su relación con Dios como este hijo la vivía con su padre. Hay un momento en que deciden alejarse de Dios, porque no les gustan los parámetros que Dios establece o los principios que Dios marca o lo que Dios les pide que tienen que hacer. Y por tanto deciden tomar distancia pensando que si toman las riendas de su vida, esta va a ser mejor y esta va a ser más satisfactoria. Otras personas no se alejan de Dios completamente, sino que lo que hacen es renunciar a Dios en ciertos momentos y se acercan solo cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad o cuando tienen una necesidad, pero el resto del tiempo deciden no escuchar a Dios. Y otras personas lo que hacen es renunciar a Dios para ciertas áreas de su vida. Es decir, quieren que Dios intervenga en sus vidas en algunos aspectos, pero otros aspectos los quieren gestionar ellos mismos.
En los tres casos, en las tres realidades, todos debemos renunciar a cosas y debemos calcular a qué estamos renunciando si decidimos alejarnos de Dios. Y permitidme que de estas renuncias posibles que debamos hacer si nos alejamos de Dios, os mencione solo tres. La primera es la seguridad. En nuestra vida no todo lo podemos controlar, pero Dios sí. Dios lo conoce todo y lo controla todo. Así que vivir con Dios, vivir al lado de Dios, vivir junto a Dios, es vivir junto a aquel que tiene el control de todas las cosas y que nada le sorprende, nada le desborda, nada le supera y que por tanto para cada situación sabe exactamente cuál es el camino a seguir y qué es lo que más nos conviene. La segunda renuncia a la que vamos a hacer va a ser renunciar al propósito en nuestra vida. Dios nos ha creado con un papel único para nuestra vida y ha pensado en nosotros de forma detallada y en todo aquello que podemos alcanzar y que podemos ser. Y si nos alejamos de Él, no vamos a descubrir todo aquello que podemos alcanzar y ser, sino que vamos a vivir un poco más a ciegas y sin disfrutar del todo de tantas cosas como Él tiene preparadas para nosotros. Y el tercer aspecto, y no por ello menos importante, al contrario, es renunciar al amor incondicional de Dios. Dios nos ama de una forma que nadie, de ninguno de nosotros, es capaz de amar. Dios nos ama a pesar de nuestros fallos, de nuestras necesidades, de nuestra dependencia, de nuestras caídas, a pesar incluso de que le demos la espalda y nos alejemos. Lo que ocurre es que si nos alejamos de Dios no podemos experimentar ese amor incondicional que Dios tiene preparado para nosotros. No sé cuál es tu situación, pero si te has alejado de Dios, piénsalo, calcula bien a qué has renunciado y recuerda qué puedes obtener si vives a su lado. La historia, que como os decía es un poquito larga, pero a continuación nos relata qué ocurre cuando el hijo decide regresar. Dice lo siguiente: cuando aún estaba lejos el hijo, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre le recibe con besos y abrazos. Dios nos está esperando. Si te has alejado de Él, si le dejas intervenir solo en algunas partes de tu vida, si solo le buscas cuando tienes problemas, regresa. Búscale y deja que Él tome el control, porque es allí donde vivirás una vida de seguridad, propósito y llena de amor.